Cadena es un respetado miembro de nuestra sociedad. Él es médico del CES y tiene múltiples especializaciones en medicina interna y nefrología de la Universidad de Texas. Posteriormente tiene gerencia en servicios de salud, gerencia financiera, investigación. Es un investigador importante de conciencias en Colombia y ha publicado múltiples artículos, algunos de ellos referidos al tema que vamos a tratar hoy. Le doy la bienvenida, doctor Cadena. Es un honor tenerlo con nosotros y esperamos que esta conferencia sea del agrado de todos los que estamos conectados. Adelante, doctor Cadena. Bueno, buenas noches a todos. Gracias al doctor Mercado por la presentación y por la oportunidad y la invitación para participar de esta conferencia. El tema que vamos a revisar brevemente la noche de hoy ya es un tema que he presentado en otros escenarios y vamos a hablar de la nefropatía por ApoL1. Ya les comparto enseguida la pantalla. Vamos a empezar a hablar de ApoL1 y enfermedad renal. Mi nombre es Andrés Cadena y soy médico internista nefrólogo. También tengo una maestría en salud pública y siempre trabajando muy de la mano en el área de investigación en nefrología en Clínica La Costa en Barranquilla. Entonces, bueno, este tema que vamos a hablar el día de hoy tiene que ver un poco con temas de la evolución. Puede que no todas las personas que estemos participando comportamos la vista de la evolución, así que esta es solamente una de las formas de explicar o de buscar una explicación a la forma como esta enfermedad ha entrado en nuestro continente. Entonces, hablando del origen del hombre moderno, se cree que el Homo sapiens proviene del África. Esto viene de estudios de la antropología, de la genómica, del estudio del DNA antiguo, y se cree que el hombre salió de África hace unos 50 o 60 mil años aproximadamente. El Homo sapiens es la especie humana moderna actual, es la única que se encuentra en el mundo en este momento. En momentos del pasado, el Homo neandertal y el Denisovan coexistieron con Homo sapiens, pero se extinguieron y parte de restos de ese DNA antiguo persisten actual día en nuestra composición genética o en algunas de nuestras genética de algunas personas de este planeta. Aquí hay varias de las especies que son atribuidas al Homo, muchos de los que se han encontrado pues, por estudios paleoantropológicos. Y desde las coincidencias genéticas, la morfología no necesariamente explica las coincidencias. Ustedes pueden ver acá que los nativos de las islas de Andamán en el Océano Índico son genéticamente más parecidos a los suecos que a cualquier población africana, a pesar de tener el color de piel diferente. Y África, que es la parte inicial de nuestra historia, es la cuna del hombre moderno. Nosotros estamos viendo acá cómo las diferentes especies de homos pudieron en algún punto salir, se originaron y salieron de África, pero los linajes humanos más modernos, incluido el Homo sapiens, tienen menos de 100.000 años. A pesar de que genéticamente somos muy homogéneos, hubo unos linajes africanos que se expandieron un poco antes de la expansión general del Homo sapiens hace 60.000 años y como lo comenté hace poco, convivieron neandertales, denisovans, sapiens, todos juntos en el mismo planeta. En este momento, cerca del 99% de la ancestría fuera de África, de todos los seres humanos que estamos en el planeta, provienen de esa población humana que salió hace 60.000 años. ¿Sí? Eso casi todos los seres humanos actuales vienen de esa migración en ese momento del tiempo. Esto es una teoría. Y ya aquí vamos conectando un poco con nuestra presentación. Porque en los Estados Unidos, las personas categorizadas como afroamericanos son el 10% de todas las personas que tienen enfermedad renal crónica en los Estados Unidos. Pero son el 30% o una tercera parte de todas las personas que progresan en enfermedad renal terminal y requieren terapia de reemplazo renal, diálisis, trasplante, etc. Y esto ha sido motivo de estudio por muchos años. Siempre se han preguntado, bueno, este riesgo de enfermedad renal crónica, ¿será que está explicado por racismo estructural? ¿Estará explicado por condiciones socioeconómicas, por educación, por hipertensión, por diabetes?
Realmente se han dado como muchas explicaciones en el tiempo, pero se encontró que algunos de estos desenlaces no estaban totalmente explicados por ninguna de estas causas y parecía haber un fenómeno subyacente que se presume era genético y que estaba predisponiendo a la población afro a que tuviera una mayor cantidad de desenlaces renales adversos. En el, Antes del 2010 se empezaron a buscar genes candidatos para el riesgo de enfermedad renal en afroamericanos y se postuló el gen MYH9. De hecho, por un tiempo se pensaba que esta era la causa y algunos estudios iniciales, también desde el área de cardiología, postularon esta genética como el riesgo, como el causante del riesgo de la enfermedad renal. Pero se encontró que en el cromosoma 22, el mismo cromosoma LIH9, un gen adyacente, el de las apolipoproteínas, parecían tener una mayor asociación con la progresión de enfermedad renal. Entonces, las apolipoproteínas son una familia de proteínas circulantes en el plasma que están asociadas al metabolismo del HDL. Esta familia de polipoproteínas se encuentran en humanos y primates del viejo mundo, no se encuentran en otras especies animales ni mamíferos, y se expresan en el hígado, en el pulmón, placenta, cerebro, riñón, y tienen una función tanto inmunológica como metabólica. El subtipo ApoL1, personas que tengan ausencias congénitas de esta apolipoproteína no manifiestan ningún fenotipo de enfermedad, ni patología renal, ni cardiovascular. Y de la ApoL1 a la 6, la ApoL1 es la única en su familia que es secretada activamente en el plasma. O sea, esta circula libremente en plasma. Al parecer confiere protección contra las infecciones por tripanosoma y otras infecciones oportunistas. Y cuando definimos riesgos, las variantes G0 son las variantes que no confieren riesgo. Cuando se tienen haplotipos G1 y G2 combinados, o G1, G1 y G2, G2, hay un patrón excesivo de riesgo donde hay ganancia de disfunción, es decir, tener juntos dos haplotipos de riesgo, uno del padre y otro de la madre, agregan un riesgo a la progresión de enfermedad renal. Aproximadamente en los Estados Unidos, 40% de todos los afroamericanos tienen entre anormalidades por haplotipo G1, G1 o G2, G2, y una persona en la vida con el haplotipo de riesgo, una tercera parte de todas estas personas con riesgo presentarán en algún momento de sus vidas enfermedad renal o progresión de enfermedad renal. Lo que estamos viendo acá es la explicación tentativa de cómo la ApoL1 circulante genera un efecto lítico al insertar un poro en los lisosomas del tripanosoma, y esto genera el lisis del tripanosoma protegiendo al huésped contra la infección. Estas son las variantes genéticas que se han presentado. Hay algunas para G1 pueden ser intercambios de aminoácidos que generan inserción de nuevas proteínas. Para G2 usualmente es una deleción de algunos aminoácidos cambiando la secuencia proteica de la ApoL1. Entonces, como ustedes pueden ver acá, las combinaciones G0, G0 no presentan riesgo, pero cualquier combinación G1, G1, G2, G2 o G1, G2 se consideran alelos de riesgo, confiriendo, como lo mencioné, un riesgo en la vida para las personas portadoras de un 30% de enfermedad renal. Aquí mostramos, solamente yo sé que esta tabla está un poquito como llena de información, pero quiero resaltar es que G0, G0 no tiene riesgo de enfermedad renal crónica, y los que son haplotipos de riesgo en África confieren protección contra las dos infecciones por tripanosoma que ustedes están viendo aquí. ¿Cómo están distribuidos geográficamente estos alelos de ApoL1? Bueno, se cree como lo comentaba al comienzo de la presentación, el ser humano salió de África hace 50.000 años, pero se cree que estos alelos surgieron hace unos 10.000. Entonces, esto surgió después de la salida del hombre al mundo, y la prevalencia combinada de estos riesgos es hasta de un 40% en países como Ghana y con Nigeria. A pesar de esto, y aunque se cree que están más concentrados en África Occidental, la distribución de las frecuencias alélicas es compleja y heterogénea en las poblaciones africanas. Y hay algunos estudios donde se han reportado el estudio de las frecuencias del haplotipo. Lo que estamos viendo acá es una gráfica del New England, donde están mostrando cómo lo que está en la flecha superior, como un color verde turquesa, muestra la migración humana al mundo desde la África, y las flechas púrpuras que salen hacia la izquierda, hacia América,
muestran la salida de múltiples poblaciones étnicas africanas hacia las Américas durante la época de la conquista. Durante el movimiento esclavista hubo una extracción de personas de ascendencia africana que fueron llevadas a trabajar como esclavos, viajaron en barcos, llegaron inicialmente a las islas del Caribe y fueron esparcidos por toda América. Esa diapositiva también del New England muestra la frecuencia de distribución de los alelos de riesgo en diferentes zonas del mundo. Y ustedes pueden ver que en las islas caribeñas y en los Estados Unidos, más del 10% de la población afro presenta los genotipos de riesgo, se consideran de alta frecuencia, mientras que en Europa y Asia es mucho menos frecuente que se presente. En Colombia, en Cali, se tomaron, este estudio que está publicado, mostró cómo personas afrodescendientes con enfermedad renal terminal o recipientes de trasplante renal, se les hizo una genotipificación y como ustedes pueden ver, un 37% tenían los haplotipos de riesgo. Listo, personas que ya habían progresado en enfermedad renal terminal o estaban en trasplante, eh, prácticamente una tercera parte resultaron teniendo los haplotipos de riesgo de estos que fueron descritos como de descendencia. Entonces, bueno, ¿cuál es o cómo se proponen los mecanismos patofisiológicos para la presentación del riesgo y la enfermedad renal en pacientes con estos haplotipos de riesgo? Pues se ha propuesto que formen poros en los lisosomas, que generen disfunción mitocondrial, que aumenten las señales inflamatorias, que supriman la síntesis proteica y que disminuyan el tráfico de proteínas dentro de las células. Esto, entre todos los órganos o células del cuerpo, los podocitos parecen particularmente afectados. No existen modelos animales en la naturaleza para la presentación de esta patología, por lo cual les estoy colocando acá ejemplos de animales transgénicos en los cuales se les colocó ApoL1 como el genotipo de riesgo ApoL1 y pueden ver que en la rata documentó que se generó glomerulosclerosis, injuria podocitaria en un modelo de pez y fue fatal para las moscas. Este es un artículo en Nature Reviews donde muestran pues las posibles propuestas patogénicas o causas de la enfermedad. Quiero que se centren en lo que sale como el punto A, donde está esta inserción de un canal iónico que puede alterar la permeabilidad de la membrana celular. Este es una gráfica un poco más sencilla, donde muestra tanto el poro como las alteraciones en el tráfico proteico a través de interferencia con el retículo endoplásmico, alteraciones en la función mitocondrial y alteraciones en el citoesqueleto de los podocitos. Entonces vamos a hablar un poco sobre el espectro de esta enfermedad o la nefropatía por ApoL1. En el fellowship y en las conferencias y con los residentes de medicina, siempre estamos viendo o hemos visto, discutimos el fenómeno que antes los diagnósticos de enfermedades glomerulares estaban determinados por el patrón óptico en la biopsia, o glomerulosclerosis focal y segmentaria, cuando en realidad el desenlace óptico no es más que la culminación de un proceso patogénico que no necesariamente es común. Y creo que muchos de los avances diagnósticos en nefrología nos permitirán en el futuro poder llamar a las enfermedades con un mejor nombre o un nombre más específico. Entonces, ApoL1 y enfermedad renal, tener los alelos de riesgo no determina enfermedad renal. Una tercera parte de las personas con alelos de riesgo se enfermarán. Se sospecha que un segundo estímulo es necesario, un estímulo que puede ser inflamatorio o ambiental, que no se desconocido en este momento, y entre los estímulos inflamatorios, los estados con interferón elevado parecen precipitar la enfermedad renal. Esta gráfica que están viendo acá es un ejemplo de cómo una persona que tiene dos variantes de riesgo y que está expuesta en la vida a situaciones donde el interferón puede elevarse, pueden progresar a enfermedad renal terminal con un patrón de lesión renal de glomerulosclerosis focal y segmentaria. Cuando en los años 90 y 2000 empezamos a hablar de la nefropatía asociada al VIH, posteriormente, como ustedes recuerdan, el 90% de los casos están asociados a afroamericanos. Desde que se tiene disponibilidad de la terapia antirretroviral, ha disminuido la incidencia de la enfermedad y la lesión clásica es la glomerulosclerosis focal y segmentaria colapsante, que era de hecho de mal pronóstico. El riesgo de presentar nefropatía por VIH es 29 veces mayor
en pacientes que tengan genotipo de riesgo ApoL1 en las Américas. Estamos en África, el riesgo es casi 80 veces mayor. ¿Cuáles son las características clínicas y genéticas de pacientes con enfermedad renal crónica que tienen genotipos de alto riesgo de ApoL1? Esto es solamente para mostrarles que los genotipos de alto riesgo que están caracterizados como las gráficas rojas presentan una mayor probabilidad de progresión de enfermedad renal y ustedes pueden ver el declive en la tasa de filtración glomerular, también está mucho más pronunciado en las personas que tienen los genotipos de riesgo y enfermedad renal crónica como único diagnóstico. En pacientes que tienen genética de riesgo ApoL1, glomerulosclerosis focal y segmentaria o nefropatía por VIH, nuevamente enfocándonos en la línea roja, la sobrevida renal es del 0% aproximadamente a los 15 años. Es decir, lo que se ha encontrado es que los pacientes que presentan genotipos de riesgo y esta lesión glomerular presentan una progresión marcada de enfermedad renal terminal. Se ha visto también de manera retrospectiva, se ha estudiado también este tema en donación o en donante renal. Listo, y se ha encontrado que los pacientes que donan riñones y al momento de la donación tenían la genética de riesgo de ApoL1, la función renal pre y postdonación va a ser inferior a la de un riñón que no tenga este genotipo de riesgo. Estaba revisando antes de esta presentación y ya en muchos programas de trasplante americanos no están recomendando, si el donante es un donante vivo que tenga genotipos de riesgo ApoL1, este, permitirle la donación del órgano simplemente porque no se tiene certeza si en el futuro esta persona corre un mayor riesgo, un aún mayor riesgo de presentar enfermedad. También los injertos tienen una sobrevida menor, ¿cierto? Cuando tienen la genética de riesgo. Esto es algo que se ha descubierto ya post-evento, siguiendo cohortes que ya fueron trasplantadas y que la evaluación genética se hizo posteriormente. Entonces, claro, es importante hacerse la pregunta si es razonable que los portadores de alelos de riesgo sean donantes de riñón. Parecía ser que la tendencia es que va a ser complejo que puedan donar. ¿Listo? Pero creo que en esto todavía no hay una palabra definitiva. También se ha encontrado en lupus, en nefritis lúpica, que es una enfermedad frecuente en nuestra región Caribe, que los alelos de riesgo aumentan la progresión de enfermedad renal terminal. Nosotros en este momento no tenemos data de esta población, pero es algo que es de nuestro interés estudiar. Esta diapositiva que acá les está mostrando el, el riesgo de cualquier tipo de enfermedad o enfermedad renal en pacientes que tienen alelos de riesgo. Quería hacerles la observación, año 2010 y un poco antes, cuando las terapias disponibles para hepatitis eran basadas en inyecciones periódicas de interferón, los primeros casos de focal y segmentaria colapsante asociadas a interferón se estudiaron retrospectivamente y también se encontró que muchas de estas personas tenían los genotipos de riesgo ApoL1. ¿Listo? Entonces, desde ahí se viene, o sea, desde hace mucho tiempo esta enfermedad está latente, pero no la teníamos identificada. Se tiene nefropatía por VIH en África, como ustedes pueden ver, el OR de 89. Un riesgo de un OR de 29, cuando estamos hablando de nefropatía por VIH en los Estados Unidos, 17 veces mayor riesgo para glomerulosclerosis focal y segmentaria, OR entre 7 y 11 para enfermedad renal terminal asociada, entre comillas, a lo que llamamos hipertensión, que suele ser un diagnóstico de descarte. Riesgo elevado para lupus colapsante, enfermedad renal no diabética, riesgo en disminución de la sobrevida de los injertos, lupus con progresión de la enfermedad renal. Y aunque no haya una asociación con enfermedad renal diabética directamente, pues la coexistencia de diabetes junto con apotipos de riesgo, pues posiblemente confiera unos desenlaces más, unos peores desenlaces que no tener el riesgo. También se cree que a nivel extrarrenal puede incidir en un aumento en la enfermedad cardiovascular, en la resistencia a la insulina, en presentar mayor obesidad e hipertensión, y los fetos que tienen la genética de riesgo ApoL1 causan preeclampsia en las manos. Listo, una causa de preeclampsia. Aquí en esta gráfica
muestran la trayectoria de vida de personas que tengan la genética de riesgo. Y como pueden ustedes ver, pues habrá un grupo de personas, la mayoría, que tendrá una vida sin enfermedad renal, pero habrá otro grupo, una tercera parte, que por diferentes razones, exposiciones y actividad inmunológica, sí presentarán la enfermedad con las múltiples complicaciones en el camino que pudieran estar asociadas con esto. Incluso en COVID-19 también se demostró que las personas que presentaban focal y segmentaria después del COVID había una asociación con apoyo de riesgo. Hay algunas estrategias terapéuticas. Se está trabajando en inhibidor del canal iónico. También se está trabajando, AstraZeneca está trabajando en un RNA de interferencia para disminuir la expresión de ApoL1 a nivel celular. Hay también drogas que están intentando mostrar efecto a través de la disminución de la cascada inflamatoria, y drogas como el baricitinib a través de la inhibición del JAK también se están buscando se están evaluando como alternativas terapéuticas. Estamos hablando aquí de Inaxaplin. Este es un estudio que fue publicado en el New England eh, hace ya 2 años. Una molécula de diseño para inhibir ApoL1, el canal. Se realizó un estudio fase 2A en pacientes con focal y segmentaria y proteinuria, donde el medicamento fue administrado por 13 semanas y se encontró más de 40% de reducción de la proteinuria durante el tratamiento en casi todos los pacientes. Algunos efectos secundarios que están listados acá, como dolor de cabeza, espalda, náusea, diarrea y algo de acidosis. Esta es la gráfica que muestra, si ustedes ven hacia la base de la gráfica, el genotipo de riesgo que presentaba el paciente, la proteinuria que presentaban, y ustedes pueden ver el cambio en proteinuria desde el inicio hasta el final del tratamiento. ¿Listo? Esta gráfica es un delta de la proteinuria. Como ustedes pueden ver, prácticamente todos los pacientes menos uno tuvieron una disminución en la proteinuria durante el tratamiento. Ya para terminar, quería comentarles que desde Clínica de la Costa llevamos ya varios años haciendo tamizajes de salud en población no solamente afro, sino también en población indígena y agrícola de la costa Caribe. Hemos ido a varias poblaciones, todas las que ustedes ven acá están en la flechita, son poblaciones donde hemos ido a hacer tamizajes de riesgo renal. Hemos encuestado a más de 1.600 personas ya en este momento, poblaciones urbanas y rurales afrocolombianas, donde se han tomado datos sociodemográficos, datos clínicos, tomamos tensión arterial, estamos haciendo point of care of creatinina, es decir, con una maquinita como el del glucómetro, tomamos una creatinina sérica y con eso calculamos una tasa de filtración aproximada. Y también hacemos una relación proteína-creatinina en las personas que encontramos proteinuria en la tirilla, cuando estamos haciendo el tamizaje. Esto es solamente para mostrarles que de todas estas personas que hemos evaluado, más de 1.500, hemos encontrado 328 con el tamizaje positivo para proteinuria. Hemos realizado una gran cantidad de pruebas genéticas y hemos encontrado más de 20 personas positivas para el polimorfismo de riesgo ApoL1. Hemos clasificado los pacientes IRC realmente bajo el cálculo que nos presenta el point of care. Pues son personas que muchas de ellas ni siquiera habían recibido cuidado médico al momento que los evaluamos. Listo. Pero como ustedes pueden ver acá, ya había un subgrupo de personas, casi, o sea, el 16% de las personas ya tenían un compromiso importante de la función renal que no había sido detectado antes. Si ustedes ven acá, no más, el 40% estaban con una filtración entre 30 y 60. Listo. De personas que ni siquiera tenían identificado o conocían que eran hipertensos o que pudieran estar en riesgo o tener enfermedad renal. Son algunas de las fotos de las poblaciones donde hemos participado, realizado las actividades. Este es un grupo, pues, realmente no es una sola persona, es todo un equipo de trabajo muy grande, donde hay médicos generales, médicos investigadores, han participado internos, han participado el grupo de enfermería de la Universidad Simón Bolívar, presidentes de la especialización de medicina interna de la Universidad Simón Bolívar, los cuales han sido fundamentales para el avance de este proyecto, fellows de nefrología. Aquí una parte del grupo, aquí es en la ciudad de Riohacha. Y bueno, en Colombia se está realizando actualmente un estudio multicéntrico nacional donde se está intentando identificar portadores del prototipo de riesgo en población con focal y segmentaria, insuficiencia renal crónica, asociada a hipertensión y proteinuria. Y una vez identificados, estos portadores del gen de riesgo serían candidatos para ser invitados para un estudio de intervención.
Además de esto, tenemos otras ideas de investigación que, bueno, estamos esperando, tenemos en lista de espera, como por ejemplo, cuál es el impacto del riesgo en preeclampsia en la población del Caribe colombiano, con la genética ApoE1, con nuestro registro de pacientes de lupus, qué porcentaje de los desenlaces negativos en pacientes con nefritis lúpica pudieran estar en relación con este riesgo, porque desde el registro inicial antiguo de NefroRed, hemos visto, o se ha visto que el 30% de los pacientes con nefritis lúpica realmente tienen muy pobre respuesta a todas las terapias. Pues todavía no nos queda claro si hay algún factor extra en nuestras poblaciones que esté afectando la mejora o la respuesta a las terapéuticas que tenemos disponibles en lupus. Y también nos preguntamos, todos ustedes que ven pacientes, por ejemplo, con anemia celular falciforme, que no necesariamente tener un color de piel determina el riesgo. Nosotros tenemos un alto mestizaje en nuestras tierras y seguramente, bueno, seguramente estoy teorizando, así como tenemos pacientes que pueden no necesariamente ser de apariencia afro y son homocigotos para anemia celular falciformes, pudiéramos tener también pacientes que no son fenotípicamente afro y que también pueden tener genética de riesgo para apoeleo. Además de esto, pues estamos llevando nuestros registros de nefritis lúpica, enfermedad glomerular, que desde Asocolnef se ha convertido ahora en un esfuerzo nacional, una iniciativa liderada de la sociedad que creo que va a permitir que Colombia sea mucho más visible con respecto a las estadísticas propias de enfermedad glomerular en el país. Un trabajo pues, de todos los nefrólogos. Estamos trabajando activamente también en terapéuticas alternativas para IgA, con los proyectos que están llegando a Colombia, con los que alcanzan a llegar. Desde nuestro proyecto de ciencia de datos, actualmente pues liderados por el equipo de CIDEA en Clínica de la Costa, también se está haciendo un análisis de vulnerabilidad poblacional y además de eso estamos añadiendo a la vulnerabilidad la progresión o el riesgo de enfermedad renal. Este es un proyecto muy interesante. Ojalá que de pronto en otro momento pudiéramos también presentarlo, porque estamos llevando una granularidad que llega prácticamente hasta cada manzana de una ciudad. Estamos tomando y estamos codificando por riesgo cuáles son las zonas, tanto rurales como urbanas, a través de la combinación de datos públicos con datos de salud, cuáles son las áreas de mayor vulnerabilidad para el desarrollo de eventos renales. Y bueno, con el doctor Juan Manuel Anaya también hemos trabajado desde la cohorte de centenarios, hemos aportado información para todos los proyectos de envejecimiento renal que se están realizando. Pues bueno, muchas gracias. Aquí dejo de compartir. Muchísimas gracias, doctor Cadena. Excelente revisión sobre este problema que atañe no solamente a la parte glomerular y renal, sino también a muchas otras enfermedades, tanto renales como extrarrenales. Vamos a abrir para preguntas de los miembros que están asistiendo al panel y después le haré un par de preguntas a usted. De manera que quede abierta la discusión. Ok, bueno, quedo atento. Hola, doctor Cadena, ¿cómo está? Excelente presentación. Yo soy Juan Duque, yo soy colombiano, pero soy profesor de nefrología acá en la Universidad de Miami. Actualmente trabajo en investigación de pacientes con ApoL1, pero más en el riesgo cardiovascular y en el acceso vascular de diálisis y sus procesos de maduración en pacientes con ApoL1. Quería preguntarle, ¿qué mecanismo están usando de tamizaje, qué pruebas genéticas y cómo lo están implementando por saliva, por plasma? ¿Quién lo paga? Las aseguradoras en Colombia están manejando este tema con algún compromiso o es parte técnicamente de investigación por parte de ustedes. Bueno, doctor Duque, mucho gusto. Doctor Juan, un comentario, nosotros venimos trabajando las pruebas genéticas, las venimos manejando desde diferentes fuentes. La compañía farmacéutica Vertex nos ha venido apoyando con la identificación de pacientes en riesgo para que puedan participar en el estudio de intervención, como lo mencioné en la presentación. Entonces, pacientes que cumplan criterios de riesgo,
los invitamos a participar a través de un tamizaje donde se hace una prueba en suero que se envía a un laboratorio central y se hace la evaluación genética. Entonces, ese es un punto. Con las ideas de investigación propia que tenemos hacia el futuro, por ejemplo, nefritis lúpica, preeclampsia, estamos trabajando con la Universidad Simón Bolívar, con el Departamento de Genética, estamos montando como tal la prueba. Ya hemos realizado algunas validaciones y la prueba la estamos empezando a realizar en algunos pacientes. Y con respecto al sistema de salud colombiano, a pesar de que las pruebas genéticas no eran las pruebas más populares hace algunos años, ya están en nuestro plan de beneficios reconocidas y pues no es lo más fácil de solicitar, pero la mayor parte de los aseguradores ya tienen rutas para la realización de estas pruebas genéticas. Entonces no le puedo decir, doctor, que la mando y estoy seguro que la voy a tener desde el asegurador, pero sí ya han llegado o están empezando a llegar pacientes que vienen con estos resultados o hemos recibido consultas de otros nefrólogos que han solicitado pruebas y le ha venido la genética ApoL1 en riesgo positivo. Entonces, doctor, un poquito de las tres. Excelente, muchas gracias por la aclaración. Otra pregunta. Doctor Cadena, mientras aparece otra pregunta, dado que usted mostró unos datos en post-trasplante y repercusión de la enfermedad o mal pronóstico de la misma, ¿usted aconsejaría que en todo paciente que vaya a trasplante, especialmente los que tienen alta posibilidad, tengan estas pruebas? Sí, claro. De hecho, sería muy interesante desde el punto de vista pretest tener identificado incluso desde los donantes vivos si tienen alguna condición que los predisponga a enfermedad renal en el futuro para pronto evitar añadirles un riesgo mayor. Antes de esta presentación, entré un momentico a UpToDate a revisar si había algo nuevo con respecto al tema de trasplante y sí vi en los comentarios que algunos grupos de trasplante están sugiriendo para los donantes vivos voluntarios prácticamente siempre ya realizar la genotipificación para estar seguros de que el paciente no asume algún riesgo al momento de la donación. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿El grupo de Cali que trabajó en esto? Bueno, doctor Cadena, creo que ha sido usted suficientemente claro. Hola, buenas noches. Sí, adelante, Jaime. Gracias, profe. En este momento, Andrés, tengo una paciente chocuana que vino de Tadó. Esa es una paciente que ingresó por una preeclampsia severa y se le encontró que previamente tenía enfermedad renal y además tiene proteinuria. Entonces, la paciente en este momento ya está estable. Le voy a pedir una biopsia, hipertensa severa. ¿Esa es una paciente candidata para este tipo de enfermedad? Sí, claro, doctor. De hecho, y la paciente e incluso algunos miembros de su familia también pudieran tener el riesgo de presentar la enfermedad. Yo le voy a colocar, doctor, en el chat mi correo electrónico, donde de pronto si más adelante tiene dificultades, por ejemplo, con la realización de la prueba genética, pues podemos ponernos de acuerdo y nosotros desde la universidad o si califica para el estudio, hacerle también la prueba y estadificar el riesgo de la paciente. Muchas gracias. Entonces, si quieres, ¿me lo mandas por el mío o por acá? Sí, lo acabo aquí de colocar en el chat de la presentación. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Andrés, buenas noches. Camilo Montero de Bogotá. Gracias por la presentación. Te hago una pregunta. Con todas estas enfermedades genéticas, obviamente surge una duda con respecto a los potenciales o a los peligros de un potencial donante vivo. Y pues no tiene sentido, y de hecho así lo hacen la mayoría no. Los grupos que lo hacen no se realizan las pruebas genéticas a todos. ¿En qué casos consideras tú que vale la pena
la búsqueda de variantes de riesgo para APOL1 en potenciales donantes vivos, específicamente en qué pacientes? Pues, doctor, sin lugar a dudas, si un paciente está categorizado como afro, yo creo que ya de entrada definitivamente es una pregunta que valdría la pena hacerse. Como yo lo comentaba hace poco en la presentación, nosotros no tenemos y no hemos entrado a estudiarlo tampoco en la población mestiza colombiana, qué tan prevalente es puntualmente esta genética de riesgo, porque enfermedades genéticas podemos tener pues, realmente muchas más, pero no tenemos eh, esta información. Por lo cual, doctor, yo pienso que en este momento pues no hay realmente una contraindicación clara o una indicación clara para decir, no, vamos a hacer una prueba genética de polio 1 a todo el mundo para ver qué es lo que sale. Pues realmente posiblemente, como usted lo sugiere, doctor, no sea costo efectivo. Pero en la medida de pronto que esas tecnologías sean más baratas o que tengamos mayor claridad en las guías, pensaría yo desde una opinión personal que es probable que sea más frecuente que la evaluación genética se convierta en un estándar de cuidado para la evaluación de los pacientes. En otros proyectos que tenemos acá en la clínica, doctor, hemos tomado pacientes ya en lista de trasplante, en la lista de trasplante de la institución, y hemos encontrado varias variantes de MAT genéticas que nunca habían sido diagnosticadas, ni siquiera en el momento en que los pacientes fueron progresando enfermedad renal crónica y estuvieron en diálisis. Hubo pacientes que toda su vida tuvieron MAT y no fueron diagnosticados porque la prueba genética en realidad nunca se hizo. Entonces yo creo que desde una respuesta absoluta, pues realmente no. Creería definitivamente que en población mestiza, blanca, es muy poco probable. En afros, definitivamente habría que tenerlo en cuenta y posiblemente valdría la pena hacer el estudio, doctor. Gracias, Andrés. Y yendo un poquito más allá, si encontramos variantes de riesgo en un potencial donante, ¿tú considerarías que se contraindica como potencial donante o tendría matices? Doctor, eso es lo que yo no estoy trabajando directamente en este momento con los grupos de trasplante. Y entré a revisar un poquito antes de la presentación, incluso en los Estados Unidos veo que todavía no hay decisión sobre esta pregunta, pero la tendencia es a no darles tan fácil la posibilidad de trasplantarse por el riesgo que van a tener en su vida, de tener el riesgo y quedarse con un solo riñón. Entonces creo que es una discusión, incluso los ejemplos que dan en la literatura dicen que algunas personas rehusan la prueba genética afros y a ciegas entregan el riñón. Y algunos grupos de trasplante están aceptando esto, pero mencionan que es un potencial riesgo hacia el futuro. Gracias, Andrés. Gracias, doctor. ¿Algún otro comentario o pregunta? Bueno, si no hay más comentarios, damos a las 7:47 por terminada esta importantísima sección en la que nos ha mostrado no solamente usted, doctor Andrés, y su grupo, el grupo del doctor Aroca, la investigación tan importante que están haciendo para Colombia en diferentes tópicos, sino que quiero elevarle mi felicitación y mis deseos para que sigan en la investigación que ustedes ya hace tiempo han iniciado, igualmente con otros grupos de Colombia, que enriquezcan este punto tan importante para la Asociación Colombiana de Nefrología. Muchísimas gracias a los asistentes y buenas noches. Buenas noches a todos. Sí, definitivamente muchas gracias al grupo por acompañarnos, al doctor Aroca, que es el líder de este grupo de investigación. Y dejo también, como aquí queda mi correo, desde la Sociedad Colombiana de Nefrología y también desde Clínica de la Costa, creemos que la investigación es colaborativa. Así que si tienen ideas, proyectos, quisieran sumarse a algunos de nuestros esfuerzos, pues realmente las puertas están abiertas para cualquier persona en el país. Así que bueno, muchas gracias y que tengan buena noche. Feliz noche. Muchas gracias. Gracias.